Buenos días a todos y bienvenidos al resumen de mercado de septiembre de 2023, que esta vez se titula La ventana indiscreta, en honor al clásico de Alfred Hitchcock, en el que el protagonista de la película, armado con unos binoculares y sentado en una silla de ruedas por un accidente, es testigo impotente de un asesinato en su vecindario. El paralelismo con lo que ha sucedido en los mercados a lo largo de septiembre es bastante claro. Nosotros también hemos sido testigos impotentes del asesinato, en este caso de los mercados de renta fija y en especial de los de renta variable. En Estados Unidos los tres índices principales han caído más de un 5%. Pero antes de empezar a hablar de lo que ha sucedido en los mercados y por qué en cierta manera podíamos haber predecido este movimiento, me gustaría hablarles de otra ventana, en este caso de la ventana de Overton, llamada así por Joseph Paul Overton, politólogo americano ya fallecido, en el que viene a representar en un rango entre las políticas públicas más liberales, aquellas que dan más libertad a los individuos, y menos liberales, aquellas que dan menos libertad a los individuos, como solo un rango estrecho de todas esas políticas posibles son defendibles por los políticos de cara a la opinión pública. Es decir, la mayoría de los políticos saben que solo pueden plantear ciertas leyes, ciertas ideas, ciertos movimientos, porque solo hay un rango pequeño de ideas que una sociedad determinada acepta en un momento determinado de tiempo. Es lo que se llama lo políticamente correcto. Entonces, estos políticos, si quieren ser reelegidos y si quieren ver aprobadas sus iniciativas, tienen que circunscribirse a este rango de políticas públicas, a pesar de que no coincidan con sus preferencias personales. Todos recordarán la mítica frase de los políticos sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo decirlo y hacerlo y ganar elecciones al mismo tiempo. Todo esto viene a relación a la entrevista mantenida por Javier Milei, el presidente o candidato, mejor dicho, a la presidencia de Argentina, con el periodista americano Tucker Carlson en Twitter X. En otro momento hablaremos de lo fácil que es destruir una marca millonaria como Twitter y que no pase nada, pero eso es un capítulo para otro día, que mantuvieron a mediados de septiembre. Esta entrevista es muy relevante por la entrevista en sí, que es la más vista de la plataforma, con más de 320 millones de reproducciones, superando a la de Donald Trump de hace unos meses, que se quedó en los 260-270, pero también es muy importante por la entrevista en sí, por el contenido de las ideas que Javier Milei quiso expresar en esta entrevista. Javier Milei, como sabemos, es un candidato de corte libertario y más allá de lo que podamos pensar del personaje, que es también un personaje, creo que es muy relevante el hecho de que alguien que expone un ideario totalmente a favor de defender la libertad individual, de enfatizar la importancia de la generación de riqueza en el sector privado y sobre todo de limitar drásticamente la injerencia y el poder político en nuestras vidas, me parece absolutamente relevante y absolutamente en contra del statu quo actual, que es de corte claramente socialdemócrata, ¿no? Entonces, más allá de lo que suceda en octubre con las elecciones argentinas, yo creo que el hecho de que más de 320 millones de personas se hayan visto expuestas a este tipo de ideologías que, como digo, van tan en disonancia con lo que es el consenso actual, pues me parece que es una oportunidad y un triunfo muy evidente para la libertad de expresión y para enriquecer el debate público a nivel mundial, lo cual es altamente necesario. Pasado este tema y volviendo a lo que ha sucedido en los mercados, como les decía, septiembre ha sido un mes horrible para la renta variable americana, pero ha sido bastante fiel a lo que suele suceder este mes. Históricamente es el peor mes del año con diferencia, entonces en ese sentido no ha habido sorpresa y además también se ha cumplido la trayectoria que suelen tener los mercados según el ciclo electoral. Como saben, una medida de tratar de predecir lo que van a hacer las bolsas es fijarse en lo que hacen en cada uno de los 4 años del ciclo electoral americano. Y si nos fijamos en lo que ha sucedido a lo largo de este año, pues se ha cumplido bastante bien la estadística y los movimientos de la bolsa son totalmente coherentes con este ciclo. Yo siempre recuerdo que en este mundo tenemos mentiras, malditas mentiras, y luego están las estadísticas, por la que todos estos datos más bien de corte estadístico y de series históricas recomiendo siempre tomarlos con una pizquita de sal.
Además, en septiembre hemos conocido algunos datos y algunas noticias muy importantes sobre lo que yo considero tres grandes olvidados, como son la inflación, la recesión económica y los diferenciales de crédito. Comenzando por la inflación, a pesar del enorme recorte que hemos vivido en 2023, que sí es muy relevante y sin duda es destacable, en los últimos meses hemos visto, como ya hablamos en meses anteriores, de cierto repunte, ya que el efecto base empieza a jugar en contra. En ese sentido, el índice general en Estados Unidos, el CPI o IPC en castellano, subió un 0,6% en el mes, disculpen, y 3,7% sobre el año anterior. Una de las causas evidentes de esta subida ha sido el repunte de la energía, en especial del petróleo. La OPEC anunció un gran recorte de producción en el trimestre y esto tuvo su impacto en el precio del petróleo, rompiendo la barrera de los $90 por barril. Como saben, la OPEC no tiene, Arabia en general, no tiene unas relaciones muy positivas con Joe Biden, así que también podemos ver o leer este movimiento en clave electoral americana. Yo personalmente soy un poco escéptico de la capacidad que tiene la OPEC de mover unilateralmente los precios del crudo. Al final, aunque sean la referencia, no tienen la mayoría de la producción de barril mundial, pero sí que es verdad que en este caso han creado tendencia y el efecto en el precio ha sido totalmente destacable. Por su lado, la inflación subyacente, que no incluye los componentes más volátiles de la inflación, como son la propia energía y los alimentos, tuvo un dato algo mejor, subió un 0,3% en el mes hasta el 4,3% año contra año, y eso hizo que algunos analistas lo vieran con un poco más de esperanza, ya que este es el dato, junto con el deflactor del PIB, que más se fija la Fed para tomar sus decisiones. En cualquier caso, pienso que si la inflación sigue repuntando como así creo que va a ser, a la Fed no le quedará más remedio de que subir tasas y probablemente pille con el pie cambiado a los inversionistas. En su comité del mes en septiembre, la Fed cumplió la expectativa y no subió tasas. La siguiente reunión va a ser en noviembre. Y hizo el discurso de siempre, en el que siguen vigilando a los datos y en función de lo que sucede, pues moverán ficha. Yo creo que a pesar de estar anunciando explícitamente que si la inflación sube, volverán o continuarán, mejor dicho, subiendo tasas, creo igualmente que si lo hacen, no ya en noviembre, que sí que parte del mercado está esperando una subida de 1/4, yo personalmente creo que lo van a subir, sino ya más de cara a 2024, donde casi nadie espere que siga subiendo tasas. Si eso suceda, a pesar de que está anunciado por ellos mismos, yo creo que generará cierto terremoto en los mercados de renta variable. Este repunte de la inflación está también teniendo sus consecuencias en las tasas de largo plazo. Ya saben que yo me fijo mucho en el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años como termómetro de la renta fija, pero también para ver un poco lo que puede hacer la renta variable en los próximos meses. Y las noticias por este lado no son buenas. Los meses anteriores decía que era clave que el 10 años mantuviera el nivel del 4,25, 4,30, 4,35%, y esta zona ha quedado ya totalmente atrás. Cerramos el mes en el 4,60 y en octubre hemos llegado a ver un 4,80. Es un riesgo muy preocupante porque no está muy claro hasta dónde pueden llegar las tasas, y de seguir haciéndolo difícilmente el rally de renta variable continuará. Así que todos muy vigilantes. Como nota, no sé si tan anecdótica, porque la verdad es que abre la posibilidad de diferentes lecturas, el bono del Tesoro a 10 años americano ya cotiza en rentabilidades por encima del bono del Tesoro a 10 años griego, uno de los peores países o el peor país de la eurozona de la última década. Así que muy vigilantes a esta tasa y hasta dónde puede llegar. Este movimiento agresivo de las tasas de 10 años lo que está haciendo es que la curva de tasas, el diferencial entre las tasas cortas de 2 años y las tasas largas de 10 años, empiece a desinvertirse. Todavía está invertida, todavía son más altas las de corto que las de largo, pero con menos inversión de lo que había en los últimos meses. Les recuerdo que es un indicador, la pendiente de la curva, de recesiones futuras. Siempre se suele decir que cuando la curva está invertida va a haber una recesión, aunque realmente lo que ha sucedido es que no ha habido recesión sin inversión de curvas, pero sí que se han dado curvas invertidas sin recesión. Pero en cualquier caso, lo relevante es que las recesiones se dan siempre cuando la curva de tasas empieza a desinvertirse, es decir, lo que está sucediendo ahora.
Por ello también hemos empezado a ver, aunque sea tímidamente, otra vez artículos y noticias acerca de la posible recesión en Estados Unidos o su versión más suave de soft landing, aterrizaje suave de la economía o como queramos denominarlo. La confusión reinante o la controversia es bastante alta, ya que incluso pues actores tan importantes como la propia Reserva Federal no se pone de acuerdo a este respecto. La Reserva Federal de Atlanta estima un crecimiento muy fuerte del 4,9% para el tercer trimestre del 2023, mientras que la Reserva Federal de Nueva York te da un dato mucho más normal, mucho más digamos promedio del 2,25, mientras que la Fed de San Luis ya te coloca en recesión con un dato esperado del menos 0,25 para el trimestre. Atemoriza un poco esta confusión y sobre todo a mí lo que personalmente me da más miedo son las palabras de John Williams, el presidente de la Fed de Nueva York, que ha comentado recientemente cómo la conversación sobre la recesión ha desaparecido a nivel interno. No sé si recordarán ustedes que el propio Ben Bernanke, presidente de la Fed en 2007, declaró ante el Congreso que el impacto sobre la economía general y los mercados financieros de los problemas de las hipotecas subprime parecen estar contenidos. Esto lo hizo justo meses antes de que estallara todo en la crisis subprime. El premio a estas acertadas declaraciones fue ser galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2022. Pero esta también es historia para otro día. Como contrapunto a estas digamos, dudas que tiene la propia Fed internamente, ya hay modelos privados como los de Deutsche Bank que te están empezando a alertar de una probabilidad mucho mayor de tener una recesión en los próximos meses de lo que te decían meses anteriores. Así que igualmente muchísimo ojo a este tema que podemos empezar a volver a hablar de él en las próximas semanas y meses. Por último me queda comentar el tema de los diferenciales de crédito. Ya saben que una de las grandes complacencias que ha habido en el mercado es los spreads de crédito de los bonos de alto rendimiento que estaban a niveles muy bajos, que eso implica que están leyendo que el mercado está muy bien y que la economía está tranquila y que no hay que estresarlo. A pesar de ello, este último mes sí que empezamos a ver cierto estrés en esas condiciones de crédito y estamos viendo cierta ampliación de los spreads de crédito. De nuevo, esto era en cierto modo previsible, ya que hay una alta correlación entre las condiciones monetarias de la Fed y los spreads de crédito. Cuando son más contractivos en la Fed, lo normal es que eso te lleve a diferenciales de crédito más amplios. El tema, como siempre, es que hay un decalaje entre los movimientos de la Fed y lo que sucede en el mercado y por eso es más difícil predecir lo que vaya a suceder. Relacionado con esto, tenemos otro gran olvidado, como es el tema de la salud de los bancos comerciales en Estados Unidos. Les recuerdo que parece que se nos ha olvidado a todos, pero este año quebraron 4 bancos en Estados Unidos y una de las razones fundamentales fue que al secarse los depósitos tuvieron que vender los bonos que tenían internamente, que estaban valorados a precio de coste por las reglas contables americanas, pero al tener que venderlos sí que lo hacen a precio de mercado, como es obvio, y ahí se reflejaba la pérdida. Cuando suben las tasas de interés bajan los precios de los bonos y por tanto las minusvalías que tienen son mayores. Esto sigue sucediendo y siguen teniendo enormes pérdidas contables en su interior. Al mismo tiempo, los bancos americanos están empezando a restringir la otorgación de créditos comerciales, con lo cual van a empezar a tener más dificultades los empresarios para conseguir crédito y eso siempre va ligado a mayores quiebras y a mayores problemas financieros de las empresas en Estados Unidos, lo que a su vez va a provocar mayores retiradas de depósitos a los bancos porque esas empresas necesitarán esa liquidez para seguir funcionando, lo que derivará en el mismo problema que vimos a principio de mes y es que los bancos al no tener depósitos pues tendrán que vender sus carteras internas reflejando las pérdidas que tienen. Es un circuito que se retroalimenta a sí mismo y que la verdad puede tener consecuencias bastante desagradables. De hecho, los grandes bancos, que son los que tienen más capacidad para tomar prestado a la Fed, están tomando préstamo desde niveles no vistos desde el colapso de Silicon Valley Bank de comienzos del año que empezó con toda esta historia. Así que muchísimo ojo con este tema porque podemos volver a ver problemas en este sentido.
Ya nos lo dijo Henry Ford hace casi un siglo. Está muy bien que el pueblo de la nación no entienda nuestro sistema bancario y monetario, porque si lo hicieran, creo que habría una revolución antes del día de mañana. Estas palabras siguen siendo vigentes a día de hoy. Y termino este pequeño museo de los horrores que hemos visto en septiembre y de alertas para los próximos meses con un nuevo desafío, o nuevo reto, nuevo problema en el horizonte, como es la apreciación del dólar. Los mercados de renta variable no les suele gustar que el dólar se aprecie con fortaleza, y la verdad es que ha subido más de un 7% desde julio, que es un movimiento bastante agresivo para el dólar. Esto no solamente pone más presión a la renta variable, sino que también pone presión o pone en riesgo una de las operaciones más rentables de los últimos años, como ha sido el carry trade entre el peso mexicano y el yen japonés. La operación de carry trade es simplemente tomar prestado en una divisa con bajas tasas de interés, en este caso Japón, e invertirla en otra divisa con altas tasas de interés, en este caso el peso mexicano. Mientras los diferenciales de tipo de cambio no se desvíen mucho, la operación es bastante rentable, y así ha sido en los últimos años. Con esta fortaleza del dólar, que está acabando también con la fortaleza del peso, el llamado superpeso, es probable que este carry trade empiece a deshacerse y las posiciones son bastante grandes, con lo cual podría haber una turbulencia en el sector financiero con olas de segundo y tercer grado que se uniría a todo lo anterior. No quiero parecer excesivamente pesimista, y de hecho creo que de cara a lo que queda de 2023 el año está bastante cerrado, lo he repetido muchas veces y sigo pensando en ello. Creo que los mercados tienen tendencia, creo que estamos en preaño electoral, creo que todavía, a pesar de todos estos problemas que he comentado, no están lo suficientemente maduros por sí mismos para resultar un problema serio en el corto plazo, y sí que creo que será un tema más para 2024. Dicho esto, hay que seguir muy vigilantes, hay que seguir siendo disciplinados, y creo que jugar defensivo como hemos hablado en los últimos meses sigue siendo la estrategia más razonable. Termino el resumen mensual con dos ideas de oportunidades o de temas que estoy viendo en los mercados que me están gustando para los próximos años y que creo que es relevante comentar. Uno es el tema de la inteligencia artificial, que todos hemos hablado mucho a lo largo de los últimos meses, pero me ha destacado una noticia, que es la de que la consultora BCG, que es una de las más grandes del mundo, acaba de publicar un estudio muy interesante en la que refleja que los clientes de la consultora que han utilizado inteligencia artificial en sus procesos han podido finalizar un mayor número de tareas, lo han hecho de una manera mucho más rápida y han mejorado la productividad en más de un 40% respecto a aquellas que no lo utilizaron. Con lo cual ya podemos ver tenemos otra prueba más de que todo este hype de la inteligencia artificial tiene un trasfondo real y está cambiando el tejido productivo a nivel real. Esto obviamente desencadenará en algún momento en oportunidades de inversión muy interesantes. La segunda idea que les quería traer es sobre criptomonedas. Este mes ha tenido el mayor evento mundial de criptos, ha sido en Singapur. El evento se llama Token 2049 y ahí se han discutido una gran serie de temas. Han hablado, por supuesto, de lo que ya comenté en los meses pasados sobre la posibilidad de tener un ETF spot de Bitcoin, y también han hablado del famoso halving de Bitcoins que se va a dar en los próximos meses. El halving de Bitcoins es un sistema programado que tiene el algoritmo por la que cada 4 años se reduce la cantidad que ganan los mineros de Bitcoin. Esto se hace para controlar la inflación del sistema y para crear escasez. Cuando un bien es más escaso y la demanda se mantiene, lo normal es que el precio se ajuste hacia arriba, es decir, que el ajuste entre oferta y demanda se haga subiendo el precio. Y de hecho así ha sucedido siempre con el Bitcoin. El Bitcoin se mueve en ciclos también de 4 años por este halving que se hace cada 4 años, siendo el año anterior al halving, que es este mismo, el de mayor caídas. Y a partir de ahí genera otro ciclo alcista en el que se superan los máximos anteriores. Si tienen dudas en cuanto a la demanda, ahí es donde entra en juego el tema del ETF Spot, que yo creo que saldrá a lo largo del próximo año, y todas las revoluciones y todos los cambios que se están dando en el activo, que son mucho mejores de lo que hemos visto en ningún momento de su historia. Con lo que, previsiblemente, este tema del halving
vaya a ayudar al precio del activo. Quizás no inmediatamente, pero sí que a lo largo de los años. Como curiosidad, en este evento preguntaba uno de los ponentes a los asistentes cuántos de ellos habían utilizado tecnología cripto en los últimos meses y solo el 20% levantó la mano. Se podría pensar que es una falta de, digamos, de interés, incluso de convencimiento de los profesionales en el activo, pero yo creo que es todo lo contrario. Lo que falta es aplicabilidad, porque ellos no hacían referencia a quienes de ustedes han invertido en criptos, que obviamente todos, sino quienes han utilizado la tecnología para otras cosas. Entonces, esto viene a demostrar que el desarrollo de aplicaciones y de infraestructuras de activos digitales está en su infancia, con lo que la oportunidad que tenemos por delante es absolutamente enorme. Vamos a empezar el último trimestre del año con cierta preocupación, pero al mismo tiempo con el convencimiento de que las mejores oportunidades para la próxima década están delante de nosotros. Aquí sí que ya saben, aplicar disciplina, sangre fría, mantener la liquidez y eso nos va a permitir aprovechar todas estas oportunidades. Les dejo con una famosa frase de Sun Tzu, del arte de la guerra, que dice algo así como las tácticas sin estrategia son el ruido que precede a la derrota. Que tengan muy buen mes. Un saludo.